Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles. Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Cristian Giambrone, profesor de filosofía, creador de este espacio, Pensar Liberado, que tiene este podcast en particular, que es Pensar Podcast. En esta oportunidad quiero traerles y contarles un poco sobre las escuelas helenísticas, que son unas escuelas filosóficas que vienen posteriormente a lo que es el auge, ¿no? en filosofía, el auge de alguna manera del genio especulativo de Platón y el genio filosófico-científico de Aristóteles. Y que son escuelas muy importantes que recién ahora, por cuestiones un poco particulares que vamos a ver un poquito más adelante, se están poniendo así como de moda. Pero bueno, quería hacer una presentación general de cada una de estas escuelas para poder contarles, bueno, cómo es que surgen, cuáles son algunas de las características principales y sobre todo cuáles son las características comunes, aunque tienen características bastante diferentes entre unas y otras. Pero bueno, también obviamente además de esas similitudes vamos a ver algunas diferencias. Esto, digamos, yo se los cuento o se los quiero compartir porque también es como un ejercicio de presentación, por así decirlo, de un ciclo de talleres que estoy inaugurando ahora dentro de poco. Pueden averiguar de qué se trata en @pensarliberado en Instagram, pueden buscar ahí y se van a ir enterando, van a ir encontrando información. Ahora a finales de septiembre, en particular ahora en 2 días, sé que llega así como muy inoportunamente por ahí el podcast, pero bueno, ahora en 2 días se lanza el primer taller, que es el taller sobre los estoicos. Después, hacia finales de octubre, va a ser el taller de epicúreos. Después, en noviembre, el taller de los cínicos. Y en diciembre, el taller de los escépticos. Son las 4 grandes escuelas filosóficas helenísticas. De todos modos, pueden averiguar igual por el tema de los talleres para inscribirse. Porque pueden comprar, por así decirlo, la inscripción al pack completo de 4 charlas. Y si en alguna no pueden estar, como podría llegar a ser esta primera sobre los estoicos, van a tener acceso a la grabación. Así que están todos y todas invitadas y invitados. Bueno, entonces, como para arrancar con la cuestión de la presentación, una especie de introducción conceptual y algunas consideraciones generales, vamos a tener que ubicar a la escuela estoica en un periodo histórico que se da entre la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y la caída de Cleopatra en el 31 a.C. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que durante siglos se tuvo a estas escuelas tanto en las academias de la antigüedad como en los ambientes cultos extraacadémicos, como una especie de momento de resaca, un momento de repliegue, digamos, como una etapa de decadencia que no merecía mayor atención. En la modernidad o durante el siglo XX se recuperan los estudios sobre estas escuelas
y se descubre que tenían un valor infinito, digamos, ¿no? Un gran valor. No solamente para la época que nos toca vivir a nosotros, sino para todas las épocas, han tenido y pudieron tener aún más todavía una grandísima importancia. En principio lo que pasó es que siempre estuvieron de algún modo a la sombra de Platón, ¿no? Siendo Platón como una especie de cumbre especulativa, y a la sombra de Aristóteles también, como si fuese una cúspide científica, ¿no? Y claramente Platón y Aristóteles son los dos titanes de la historia de la filosofía, no de la filosofía antigua, de la historia de la filosofía. Todo es un volver a Platón y a Aristóteles, en muchos sentidos, ¿no? Y por eso se ha tenido tanto a los estoicos, los epicúreos, los cínicos y los escépticos como escuelas, les decía, ¿no? Como escuelas de menor importancia, como una escuela de la decadencia intelectual. ¿Por qué sucede esto? Es verdad que en el aspecto teórico estas escuelas helenísticas no volaron tan alto como el platonismo y como el aristotelismo. Es verdad que no construyeron grandes sistemas interpretativos de la realidad, como puede ser, por ejemplo, Epicúreo, ¿no? Epicuro lo que hizo fue, en cuanto a lo que es el sistema teórico o el marco teórico que manejó, no inventó prácticamente nada y se limitó a tomar un modelo ya existente para explicar la esencia del mundo. Y ese modelo ya existente tenía que ver tanto con el atomismo y el materialismo de Demócrito, como también el evolucionismo de Empédocles y de Anaxágoras. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, si uno mira esto, claramente va a pensar que son escuelas menores, que no volaron tan alto, que en realidad se sirvieron de conceptos anteriores. Por ejemplo, acá no lo nombré a Epicuro, pero Zenón de Sitio, por ejemplo, para fundar la escuela estoica, se vale mucho de las enseñanzas de Heráclito, ¿no? Uno de los dos grandes, junto con Parménides, uno de los dos grandes filósofos de la era presocrática, ¿no? Que se dice. Ahora bien, para poder comprender correctamente a las escuelas filosóficas, a mi modo de ver, hay que tener en cuenta que lo que despertaba la voluntad de conocer de estas escuelas no era tanto un espíritu especulativo o teórico, sino que lo que buscaban era saber lo necesario para llevar una vida feliz conforme a la naturaleza. Sobre todo, los estoicos y los epicúreos. Con la cuestión de los cínicos y los escépticos no era exactamente así, pero sí sus actitudes o su actitud, ¿no?, frente al conocimiento y la vida implicaba una toma de postura y un juicio de valor específico sobre los valores heredados de la cultura clásica griega. Ante todo, ¿sí?, sin embargo, tanto con los estoicos como con los epicúreos, como así también con los cínicos y con los escépticos, todos ellos, ¿sí?, en todos ellos, la aspiración y la ambición teórica estaban siempre subordinadas a la necesidad ética, ¿sí?, y siendo la ética aquella rama de la filosofía que se pregunta sobre cómo debemos actuar. Todo eso, ¿sí?, o todo aquello que no conduzca al saber existencial o vivencial humano es para ellos sencillamente irrelevante, ¿sí? Entonces se van a servir de corrientes y sistemas teóricos anteriores, ya consagrados, pero no lo van a tomar en su totalidad, sino que van a tomar de esos marcos teóricos lo estrictamente necesario y lo estrictamente relevante para poder aplicarlo como un saber sobre la experiencia de la vida y sobre la experiencia existencial, sobre todo en lo que tiene que ver con la búsqueda, obviamente, de una vida feliz conforme a lo que es la naturaleza, ¿sí?, y la naturaleza entendida a partir de marcos teóricos precedentes, ¿no?
todas estas escuelas, las escuelas helenísticas, filosofan sobre las posibilidades o no que tiene el ser humano de conocer, y obviamente que no dejan de elaborar sus epistemologías y gnoseologías. Pero siempre todo esto subordinado, como decíamos antes, ¿sí?, a una necesidad ética. Una necesidad ética que responde a la pregunta sobre cómo debemos actuar y en función de eso realizar en la vida concreta una toma de posición. Es por eso que nosotros podemos llegar a decir que tanto el adjetivo de estoico, el adjetivo de hedonista, que corresponde a los epicúreos, el adjetivo de cínico, el adjetivo de escéptico, cuando decimos estos adjetivos, siempre estamos hablando de tipos de actitudes humanas frente a la vida. Por eso lo que durante mucho tiempo los que durante mucho tiempo, ¿no?, han despreciado los estudios universitarios a lo largo de la historia, ¿sí?, los estudios universitarios a lo largo de la historia han despreciado a las escuelas helenísticas, ¿sí? Aunque eso haya pasado, hoy resultan estas escuelas de una gran utilidad, y una utilidad para la vida de las personas no académicas, sobre todo. Por eso es que se están cobrando una fama cada vez más creciente, ¿no? Porque de algún modo el ambiente académico no deja de ser como una especie de cueva, ¿sí?, para unos pocos eruditos que se centran en cuestiones que no le interesan a nadie. Los estoicos eran justamente todo lo contrario, y lo vamos a ver o me lo van a escuchar profundizar un poco más hacia el final de este podcast, ¿no? Una diferencia fundamental entre la idea, ¿sí?, de humanidad que tenía tanto la corriente platónico-aristotélica, vamos a decir, frente a las escuelas helenísticas, es que, por ejemplo, para la platónico-aristotélica, el individuo humano no es pensable al margen de la polis, al margen de la ciudad griega, al margen de la comunidad. Eso es lo que, de alguna manera, plantea una continuidad entre la corriente platónica y la corriente aristotélica. Si bien tienen grandes diferencias entre unas y otras, por eso es que se dice, por ejemplo, que el pensamiento platónico es trascendente, el pensamiento aristotélico es inmanente, es decir, las leyes están al interior de la materia, y para Platón todo lo contrario, las leyes o las esencias están en otro mundo o en otro plano, y hay una especie de conexión entre un plano y otro que hace que exista este mundo en el que vivimos, ¿no? Pero más allá de esas distinciones, lo cierto es que en el esquema platónico-aristotélico, si pudiéramos hablar de un esquema platónico-aristotélico, el individuo humano no es pensable al margen de la polis. Los dos pensaron, ¿sí?, al ser humano, recordemos la famosa fórmula de Aristóteles, ¿no? Zoon politikon, animal político. Entonces, para la corriente o para el eje platónico-aristotélico, el individuo es un ser político, zoon politikon, vamos a decir, ¿no?, o animal político, casi literalmente. Para ellos, ¿sí?, las ideas individualistas, modernas y contemporáneas también que aparecen ahora, hubieran sido entendidas por ellos como un grave error conceptual y político. Y también, obviamente, ya adelanto un poco, el individualismo propio de las escuelas helenísticas, ¿no? Siguiendo en lo que es la cuestión del plano aristotélico, en el plano platónico aristotélico, la realización personal, ¿sí?, ya que el ser humano era un animal político, la realización personal tenía que darse siempre en el interior de la comunidad política. Ahora, lo que pasa de común en las escuelas helenísticas es que todo lo contrario, ¿no? No comprenden ellos al ser humano como inseparable de la polis. Todo lo contrario, conciben a un ser individual, singular, un ser subjetivo, con sentimientos particulares, ¿sí? Y en todo caso, ese ser individual, singular y subjetivo que tiene sentimientos particulares, participa de los asuntos públicos de la polis por propia voluntad y desde su singularidad en tanto que individuo, ¿no? Es decir, para ellos sí es posible pensar a un ser
individual a un individuo singular, subjetivo, por fuera de la polis. Y puede haber una realización incluso por fuera de la polis, que es la ciudad-estado típica de la Grecia clásica, ¿no? ¿Qué sucede entonces en ese periodo histórico para que cambiara tanto la idea de ser humano? ¿Sí? Para pasar del eje platónico-aristotélico, donde el individuo humano no es pensable al margen de la polis, y luego, contrariamente, en el eje helenístico, se empieza a concebir a un ser individual, singular, subjetivo. ¿Qué es lo que sucede en ese periodo histórico, ¿no? para que cambiara tanto esa idea de ser humano? Comúnmente, la antigüedad helénica se divide en 3 periodos. El primero es el de la Grecia clásica, de las polis, ¿sí? De las famosas ciudades-estado, independientes unas de otras, ¿no? Ahí existía la democracia, ojo, la democracia no como la entendemos hoy, era una democracia bien participativa, pero obviamente participaban los hombres y los hombres libres, ¿sí? Que eran de un estatus bastante privilegiado, ¿sí? Pero bueno, ahí se delinea la primera democracia, ¿no? Entonces, el primer periodo es ese, el de la Grecia clásica, de las polis, constituidas como ciudades-estado, independientes unas de otras. El segundo periodo tiene que ver con el de la dominación macedonia, ¿sí? Que es donde comienzan a estar bajo la dominación del rey macedonio, Filipo II, que fue padre de Alejandro Magno, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa entre Diógenes el Cínico, con Alejandro Magno, donde cuenta la leyenda que Alejandro Magno se le presenta a Diógenes, quiere hablar con él, porque tenía alguna reputación, y Diógenes, que era cínico, todavía no digo nada específico de los cínicos, ¿no? Pero Diógenes, que era cínico, lo ve a Alejandro Magno se le para enfrente. Diógenes estaba sentado, ¿no? al borde del camino. Alejandro se le presenta, se le para adelante y le dice: Diógenes, quiero beneficiarte de algún modo, así que pedime lo que vos quieras, que yo te voy a conceder. No escatimes en lo que me vayas a pedir. A lo cual Diógenes le responde: correte que me tapas el sol. Le dice, ¿no? Ya vemos que esa es una actitud propia de un cínico, y Diógenes es el cínico por excelencia. Es decir, no tienen reparos en títulos, no tienen reparos en prestigio, en normas sociales, ¿no? Hay como una actitud que buscaría romper con los mandatos y las normas sociales, ¿no? En principio vamos a decir eso. Pero estamos hablando del segundo periodo, que es el en el que se divide comúnmente la antigüedad helénica, ¿sí? El primero, el de la Grecia clásica de las polis. El segundo, el de la dominación macedonia, bajo la dominación del rey macedonio Filipo II, que fue padre de Alejandro Magno. Y después, justamente, el tercer periodo es el del sometimiento de Grecia, ¿sí?, al Imperio Romano, que obviamente viene después de la caída de Alejandro Magno y toda la debacle que vino con todos los conflictos internos que antes del sometimiento del Imperio Romano tuvieron los lugartenientes de Alejandro Magno, que se disputaron durante muchísimo tiempo todo el legado de Alejandro, justamente, ¿no? Ahora, este es el segundo periodo, el segundo de estos periodos que dijimos, el de la dominación macedonia, es el que propiamente se denomina como periodo helenístico, en el que aparecen los estoicos, los epicúreos, los cínicos y los escépticos, ¿no? Este periodo, algo dije al principio, es considerado muchas veces, ¿no?, de modo injusto, como un mero momento de transición entre la época gloriosa de la polis y la dominación romana, ¿sí? Pero, a pesar de la pérdida del esplendor clásico de Grecia, ¿sí?, con la dominación macedonia,
no perdió predominio Grecia, no perdió predominio cultural, perdió predominio político, ¿sí? Frente a otras civilizaciones, pero no perdió predominio cultural, ¿sí? Entre otras cosas porque Alejandro y sus sucesores lo que sí hacen es expandir, ¿sí? Luego de grandes campañas militares, logran expandir la cultura griega y específicamente la lengua griega, que se vuelve la lengua común del mundo antiguo conocido. En el mundo antiguo conocido, el griego, específicamente era un griego que se llamaba griego koiné, que era un griego popular, por así decirlo. Digamos, o sea, el griego para esa época era lo que hoy es el inglés. O sea, hoy no podríamos pensar o podríamos ver que si hoy por hoy se dictaminara que se dejara de hablar inglés, habría un gran problema para la comunicación entre todos los estados del mundo, todas las personas que pertenecen a diferentes culturas, países, etcétera. Bueno, el griego koiné, la lengua popular griega, para el mundo antiguo, cumplió el mismo rol que cumple hoy el lenguaje anglosajón o la lengua inglesa, digamos, ¿no? El inglés, básicamente, que me parece que en definitiva es el inglés norteamericano incluso más que el inglés británico, ¿no? Pero bueno, además tenía incluso hasta un mayor peso cultural, no era solamente la lengua, sino los valores que encarnaba esa lengua, ¿sí? Y toda la cosmovisión cultural, que no iba de la mano con la cuestión de la unidad política, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, logran que por lo menos haya un suelo común, Alejandro Magno y sus sucesores, que expanden la cultura, después está la Biblioteca de Alejandría, ¿no? O sea, va a haber una cuestión cultural muy muy fuerte en Grecia, a pesar de su debacle geopolítico, vamos a decirlo así, ¿no? Y en esta expansión de Alejandro y sus sucesores, con sus grandes campañas, donde vuelven el griego, una lengua común, ¿sí? Del mundo antiguo conocido, lo que hace eso es habilitar, ¿sí? El paso de lo que antes era lo que se llamaba la Hélade era la dominación, un espacio más dominado por la cultura homérica, ¿sí? De la parte continental que habitaban los helenos o griegos. La Hélade pasa a ser lo que se llama la ecúmene, que son como tierras anexadas luego de las campañas de Alejandro Magno. Entonces hay una especie de expansión territorial, también política con sus conflictos, y mucho más también una expansión cultural, ¿sí? Lógicamente eso fue una época, o sea, toda esa expansión, ese paso de ser una Hélade circunscripta a un número reducido de ciudades-estado, pasa a ser una especie de imperio que está llamado como si fuese la ecúmene, ¿sí? Con las tierras anexadas luego de las campañas de Alejandro. Toda esa fue una época de luchas y divisiones políticas internas constantes, pero había una unidad cultural, como dije, ¿no? Por la gran difusión de la lengua griega. La ecúmene se vuelve entonces muy amplia y en algún sentido demasiado amplia. Eso va a hacer, esa ampliación, esa especie de globalización, va a hacer que las ciudades-estados pierdan autonomía y capacidad de toma de decisiones, porque la toma de decisiones venían por un emperador, ya, de alguna manera, ¿sí? Y por los reyes. Ya no había esta estructura democrática, etcétera, digamos, ¿no? Y eso hace que se empiece a romper la cohesión social, ¿sí? Sin necesariamente romper la unidad cultural. Había una unidad cultural que es como más, tenía como una especie de metaestabilidad, por así decirlo, y luego la cohesión social, que es una cohesión política, era una cosa mucho más inestable, ¿no? Pero bueno, la unidad cultural estaba, sobre todo a partir de la lengua y la difusión de la cultura entre otras ciudades importantes y entre otros lugares importantes, además de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y aparecen, obviamente, con la ruptura de la cohesión social, van a aparecer crisis económicas, crisis sociales, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a una especie, como decía antes, de globalización helenística que impulsa justamente el comercio. Pero bueno, ese impulso del comercio beneficia a clases dominantes
y a trabajadores muy especializados. Y al mismo tiempo bajan los salarios, ¿sí?, de los trabajadores no especializados por justamente la competencia con los esclavos extranjeros. No sé si les suenan ese tipo de movimientos, ¿no? Vemos que no es algo propio nuestro y de nuestra globalización, ya está al interior de cualquier globalización, en este caso la globalización helenística, ¿no? Entonces, es una época, obviamente, de cambios históricos profundos. Todo lo anterior, todo lo que dije, se va a resumir en algunos puntos que tienen que ver, primero, con la deslocalización de la producción de la materia prima, que atenta contra la producción local, porque obviamente se encuentran materias primas mucho más baratas en otros lugares, ¿sí?, donde hay esclavos, etcétera, ¿no? Y se importan, y eso atenta contra la producción de materia prima local, digamos, ¿no? Empieza a haber como una especie de mini trabajos o trabajos temporales precarizados. Hay una pérdida de representatividad incluso de las autoridades políticas, son muy lejanas, ya no hay democracia directa. Hay una crisis también de las instituciones, porque empiezan a haber luchas internas muy encarnizadas, como les decía, ¿no?, entre los distintos lugartenientes de Alejandro Magno, que se empiezan como a disputar todos los territorios, ¿no? Y todo esto, obviamente, tiene grandes similitudes con el mundo globalizado actual entre nosotros, ¿no? Toda esta época de cambios históricos profundos, acá vienen justamente o sea, todo esto da el surgimiento de las nuevas escuelas o las escuelas helenísticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a haber nuevas búsquedas. El ser humano, como dijimos, ya deja de ser un animal político, un zoon politicón, un animal político libre, un animal político informado de lo que ocurría en el mundo, con capacidad para incidir en los asuntos públicos. Ahora lo que tenemos es un ser, o lo que ellos tenían en su momento, es un ser individual, ¿sí? Es un ser incluso disgregado socialmente por la ruptura de la cohesión social, por medio, a través de la crisis o como consecuencia de las crisis que tuvo esta conversión de la Hélade a la ecúmene, ¿no? Y lo que tuvo justamente, o lo que se inició en ese proceso en la conquista del rey Filipo II, que fue el padre de Alejandro Magno, y todo lo que viene después con Alejandro Magno, y todo eso es la dominación macedonia, ¿no?, que es una especie de extranjero para el griego, ¿no? Entonces, ahora lo que se tiene ya no es, como decíamos, ¿no?, un zoon político, sino que lo que se tiene es un ser individual que es consciente de su irrelevancia en la marcha de los acontecimientos políticos, ¿sí? Y está mucho más pendiente de su interioridad, de su subjetividad. Tiene una preocupación central por su propia felicidad. Y, lógicamente, esto hace que esté más pendiente de su entorno inmediato antes que de la vida política. Un entorno inmediato de familia, pareja, hijos, amigos, ¿no? Y no se preocupe tanto por la vida política, ¿no? Todas estas son circunstancias epocales y culturales, como decía antes, ¿no?, muy, muy parecidas a la contemporaneidad, ¿sí? Por eso es que, entre otras cosas, estas escuelas helenísticas están de moda, ¿sí? Lo que yo sostengo es que hay que aprovechar que están de moda para extraer, ¿sí?, realmente lo valioso en ellas, y tratar de evitar, extrayendo lo valioso, tratar de evitar la instrumentalización, ¿sí?, que tiene la cultura actual hiperproductiva e hiperconsumista, porque en el fondo lo que se hace ahora en la actualidad bajo la lógica del mercado es vendernos, ¿sí?, un determinado acceso bastante lavado, bastante licuado de los contenidos de estas escuelas helenísticas, para que, sobre todo de la estoica y de la epicurea, ¿sí?, para que desde el estoicismo seamos más eficientes, productivos, nos banquemos más las crisis, ¿sí?, y por otro lado, desde el lugar epicúreo, hedonista, ¿no?, nos vayamos y nos arrojemos al mundo de los placeres, al mundo del consumo, y eso es un reduccionismo atroz del epicureísmo. No es el placer por el mero placer el epicureísmo, es un placer mucho más elaborado, desarrollado, complejo, ¿sí?
Y ante todo ellos prefieren el placer intelectual, el placer de las virtudes antes que el placer corporal. Además, los epicúreos entendían que el placer corporal en exceso puede ser perjudicial. Y lo que justamente hay que evitar es el sufrimiento. Eso es lo primero, ¿sí? En los epicúreos. Y si tenemos, sobre todo en la dimensión del cuerpo, si tenemos un exceso de placeres, a todo exceso le acompaña un sufrimiento. ¿Sí? A todo exceso de placer le acompaña un sufrimiento. Pero bueno, están de moda, digamos, ¿no? Las escuelas helenísticas. ¿Qué pasa con los estoicos en estas nuevas búsquedas, ¿no? O sea, como que comienzan a buscar un lugar en el cosmos, un lugar en el mundo, y ellos son los que van a desarrollar una especie de cosmopolitismo, por así decirlo, ¿no? También desde cierto apolitismo desarrollan lo que se llama la mentalidad cosmopolita, ¿no? En el sentido de que somos habitantes del mundo, etcétera, digamos, ¿no? También, pero obviamente esta búsqueda del lugar del ser humano en el cosmos y en el mundo tiene que ver con una recuperación de los saberes, por ejemplo, de las distintas ciencias, entre ellas la física, ¿sí? Porque ellos entendían que lo que hay que hacer es entender al mundo para saber cómo funciona, sobre todo el mundo natural, y poder tener una vida conforme a eso, para no ir contra el mundo y no chocar contra el mundo, que eso es lo que muchas veces hace que tengamos vidas frustradas, por así decirlo, ¿no? Y los epicúreos, así como los estoicos buscaban o comienzan a buscar su lugar en el cosmos y en el mundo, los epicúreos lo que hacen es buscar su lugar, pero al calor de una comunidad reducida de amigos sinceros, ¿sí? Básicamente eso es lo que buscan ellos, ¿sí? Sí, una comunidad, pero una comunidad muy reducida. Eso es lo que uno diría, bueno, los amigos que se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Y después, tanto los cínicos como los escépticos lo que hacen es buscan apartarse y, por qué no, también muchas veces combatir los valores heredados de la tradición griega, ¿sí? Son escuelas de una actitud ética fuertemente disruptiva, ¿sí? Y reactiva también, ¿no? Todo esto, como ya lo venimos diciendo, indica un gran cambio en la manera de entender lo humano. Surge por eso justamente, ¿no?, un individuo apolítico en una situación de mayor libertad, pero bueno, también de mayor vulnerabilidad a su propia vida. Porque claro, o sea, no pertenece, o sea, el desarrollo y el despliegue de su vida no está ligada al destino de la polis como una ciudad-estado, ¿no?, y de miembro de una nación, etcétera, sino que su desarrollo y su felicidad va a estar dada en tanto individuo apolítico que busca desligarse de alguna manera de todos los mandatos sociales y culturales y políticos propios de los estados y de las ciudades-estados griegas en este caso, ¿no? Pero bueno, buscando una mayor libertad, pero bueno, esa mayor libertad también da una mayor vulnerabilidad porque no estamos de alguna manera inscriptos en un grupo más grande, entre otras cosas, al cual le podemos echar la culpa. Nos tenemos que hacer cargo de habernos apartado también, digamos, ¿no?, de todo esto, ¿no? Pero bueno, recordemos que en esta búsqueda de una situación de mayor libertad, tanto por los estoicos, epicúreos, cínicos o escépticos, tenemos que recordar que el énfasis está puesto en una búsqueda de un saber práctico ético del individuo, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, ¿cuál es el tipo de vida que permite alcanzar el bienestar y la felicidad duradera? ¿Cuál es? Bueno, y van a surgir 4 respuestas. La respuesta estoica, la respuesta epicúrea, la respuesta cínica y la respuesta escéptica, ¿no? En estas respuestas siempre va a haber afinidades, pero también va a haber diversidades y va a haber diferencias, ¿no? Y lo quiero ejemplificar con la lectura de un pequeño texto de una situación ficticia que encontré en un libro sobre filosofía helenística, que se llama así, Filosofía helenística. El autor es un tal Cardona y este libro pertenece a la colección Descubrir la Filosofía, que bueno, si lo buscan así en internet, colección Descubrir la Filosofía, van a encontrar un montón de libros
que van desde, obviamente, Heráclito y Parménides hasta la contemporaneidad. Son todos textos muy muy buenos, introductorios. Y bueno, encontré en este texto sobre filosofía helenística una especie de narración ficticia donde aparecen los distintos personajes que de alguna manera representan a cada una de las escuelas helenísticas y se presentan actuando conforme, ¿sí?, a su propia corriente ética, a su propia escuela filosófica. Y dice de la siguiente manera: cuentan que en Atenas, a mediados del siglo III a.C., y en plena crisis identitaria de la comunidad debido a la pérdida de hegemonía política, pero no filosófica, de la ciudad, la parte libre y pensante de la población se había congregado en el ágora para escuchar el discurso del representante de un partido emergente, quien pedía a sus conciudadanos que tomaran de una vez por todas el toro de la crisis por los cuernos y dejaran de vivir de los recuerdos de la Atenas esplendorosa. Les instaba a rechazar la corrupción política institucionalizada, las prácticas abusivas de los banqueros y varios azotes más que padecía la sociedad. Aquel político ponía el dedo en la llaga y además hablaba bien, con una oratoria propia de la mejor retórica ática, en la gloriosa tradición de Demóstenes y Esquiles. No extrañará, pues, que gran parte del auditorio estuviera embelesada y prestara suma atención a cada una de las palabras pronunciadas por el ponente. En eso que a la casi abarrotada ágora llega el cínico Diógenes. La palabra cínico se relaciona con perro, y así llamaban a Diógenes porque se comportaba como tal en público, ya que hacía a la luz del día y a la vista de todos cosas que los demás reservaban para la intimidad más secreta. Diógenes aceptaba de buen grado el apelativo, con orgullo y sin complejos, y hasta se complacía en provocar a los atenienses para demostrarles que vivían en el engaño, la falsedad y la mentira. Algo de exhibicionista tenía su repulsa de las convenciones sociales. Había llegado, por ejemplo, al extremo de vivir dentro de una tinaja o tonel para mostrar, no sin jactancia, su pobreza más absoluta. Y una vez se había paseado en pleno día por Atenas con un candil encendido diciendo que buscaba a un hombre y que no encontraba ninguno, cosa que en efecto hay que entender como un insulto a los atenienses. No podía dejar de asistir Diógenes al discurso del político emergente, y compareció dentro de su tinaja justo en el momento en que el orador denunciaba la legítima existencia de puertas giratorias, metafóricamente hablando, que permitían pasar repetidamente de la administración pública a los grandes negocios privados, vaciar el erario público, hacer tráfico de influencias. Sin duda Diógenes se habría pronunciado sobre todo aquello, pero algo atrajo poderosamente su atención. Se acercó a uno del auditorio y le dijo: «Oye, ¿no te das cuenta de que le estás pisando el pie a este pobre desgraciado?». Y era cierto. El epicúreo Meneceo, que vivía en las afueras de Atenas con su comunidad alternativa, pero que había decidido, a título personal, ir a escuchar al orador para informarse acerca de los vientos nuevos en política, no estaba nada acostumbrado a las aglomeraciones, y entre los codazos y apretujones que recibía, no se daba cuenta de que le estaba pisando, en efecto, el pie a Crisipo el estoico. Este hacía rato que sufría la presión inclemente de la sandalia de Meneceo y la resistía estoicamente, es decir, aceptándola y tolerándola como una adversidad impuesta por el destino, como una fatalidad y una prueba que le servía para poner a prueba sus ideas acerca de la sabiduría y la fortaleza del filósofo. Al darse cuenta del prolongado pisotón, Meneceo apartó de inmediato el pie y se deshizo en disculpas ante Crisipo,
quien las aceptó con la más entereza e impasibilidad con que antes resistiera la presión. A todo esto, el orador se refería ahora al impago de impuestos por parte de los estratos adinerados, y cuando Meneceo y Crisipo daban ya amistosamente el asunto por zanjado, sin prestar atención a las burlas de Diógenes, intervino Pirrón el escéptico, que había estado escuchando la conversación y pronunció ciertos comentarios escépticos, cómo no, sobre si era posible afirmar que Meneceo hubiera en todo, o estuviera en todo, ejerciendo con el pie una presión física en sentido descendente, y si no era igual de lícito sostener que Crisipo había interpuesto el suyo en la irresistible atracción del pie de Meneceo hacia la tierra. El epicúreo y el estoico conocían de sobras a Pirrón, tanto como Diógenes, por lo que no atendieron a sus argumentaciones, que sabían que llevarían a un callejón sin salida. El que sí le respondió fue Diógenes, desde el interior de su tinaja, para decirle que aquellos argumentos no servían para nada. Pirrón le replicó que, suponiendo que no sirvieran para nada, estaba aún por ver si los argumentos tenían que servir para algo. El intercambio fue subiendo de tono, y el político emergente terminó por interrumpir sus reflexiones y llamar la atención al cínico y al escéptico. «¡Ey, ustedes, ya está bien, ¿no?» Todos los asistentes se volvieron hacia Diógenes y Pirrón, menos dos, que estaban discutiendo dos textos escritos en sendos rollos. Eran el académico Polemón y el peripatético Teofrasto, enfrascados en el examen de escritos de sus respectivos maestros, Platón y Aristóteles. Su interés o su desinterés por lo que estaba ocurriendo en el ágora hizo buena la crítica que solía formularse contra ellos, que se dedicaban demasiado al estudio de la filosofía pretérita, convirtiéndola en una disciplina abstracta y desligada de la vida, mientras que la realidad les pasaba por alto. Ellos no hacían caso de la crítica y seguían a lo suyo. Y acá, ahí termina el relato, ¿no? Y con esto cierro, que para mí, acá está lo interesante, que estas escuelas helenísticas plantean cuestiones éticas de base para las personas de hoy, y nos ponen ante la necesidad de enfrentar la pregunta por la realización existencial. Y esa pregunta es la siguiente: ¿nos implicamos en los problemas comunes de nuestro tiempo? ¿O nos retiramos a la vida privada, sencilla, compartida con unos pocos vínculos de calidad? Con esto cierro mi presentación general sobre las escuelas helenísticas. Espero que se haya entendido y que haya quedado alguna idea general, ¿no?, de estas escuelas, porque fue una presentación general sobre todo las cosas que tienen en común, y en este relato último, aparecen algunas cosas que tienen de diferencias, que les hacen entrar a veces en diálogo, a veces en discusión, ¿no? Pero bueno, la idea luego es empezar a profundizar esto con los talleres, ¿no? Los talleres sobre cada una, va a haber un taller dedicado a cada una exclusivamente de estas escuelas, en la que vamos a profundizar muchísimo más en su contenido teórico, que tiene la función siempre y la finalidad de fundamentar una actitud ética, es decir, una actitud práctica, una actitud concreta frente a la vida que responde a la pregunta sobre cómo debemos actuar. Sin más, me despido y les agradezco muchísimo por haberme escuchado nuevamente en un nuevo podcast. Les mando un abrazo grande y que estén todos muy, muy bien.